¿Qué tal? Mi nombre es Isaac Hernández y te doy la bienvenida a este que es mi proyecto social, Reinventa Tech, y pues seguiremos progresando, en este caso, algoritmos clásicos y técnicas de resolución dentro del ámbito de la programación en C++. Y pues nada, empezaremos por analizar el algoritmo de búsqueda lineal, el cual es un método para encontrar un elemento dentro de una lista o arreglo. Su funcionamiento es simple. Recorre la lista elemento por elemento, de principio a fin, comparando cada uno con el valor que se está buscando. Si encuentra una coincidencia, el algoritmo devuelve la posición índice del elemento. Si recorre toda la lista sin encontrar el elemento, informa que no está presente. Un ejemplo claro de esto es que imagínate que tienes una fila de libros en un estante y buscas uno en particular. El algoritmo de búsqueda lineal es la forma más simple de hacerlo. Para encontrar el libro que buscas, haz esto mientras no encuentres el libro y no te queden libros por revisar. Al final de cada vuelta, pasa al siguiente libro de la fila y finalmente muestra la posición en la que encontraste el libro. De esta manera el algoritmo revisa cada libro en orden hasta dar con el que quieres. Si llegas al final del estante y no lo has encontrado, sabrá que no está ahí. Dentro de la búsqueda lineal tenemos los siguientes cuatro elementos. El bucle iterativo, el cual se utiliza una estructura como si fuese el tipo bucle for o while para recorrer cada elemento de la colección, desde el índice 0 hasta el final. Condición de comparación. Dentro del bucle, si se usa una condición if para comparar el elemento actual del arreglo con el valor que se está buscando. Retorno de índice. Si la condición se cumple, la función o método retorna el índice del elemento encontrado y el algoritmo termina. Finalmente tenemos el retorno de no encontrado. Si el bucle termina de recorrer todos los elementos sin encontrar una coincidencia, se retorna un valor especial como -1 para indicar que el elemento no está en la colección. Ahora pasaremos al algoritmo de búsqueda binaria, el cual es un método muy eficiente para encontrar un elemento en una lista o arreglo, pero tiene una condición crucial. La colección de datos debe estar previamente ordenada. Funciona dividiendo repetidamente el espacio de búsqueda por la mitad. Compara el valor buscado con el elemento central de la lista. Si no son iguales, descarta la mitad en la que el elemento no puede estar y continúa la búsqueda en la mitad restante. Ahora bien, te daré un ejemplo. Imagina que buscas una piedra en un diccionario, una palabra, perdón. No empiezas por la primera página. El algoritmo de búsqueda binaria es la forma en la que lo harías in- instintivamente. Para encontrar la palabra que buscas, haz esto mientras la palabra no se encuentre y aún queden páginas por revisar. Al final de cada vuelta, ve a la mitad del libro y compara la palabra de la página con la que buscas. Finalmente, muestra la página en la que encontraste la palabra. De esta manera, el algoritmo descarta la mitad de las páginas con cada paso, reduciendo drásticamente el número de comparaciones necesarias y encontrando la palabra mucho más rápido que si revisaras página por página. La implementación de la búsqueda binaria se basa en un enfoque de dividir y conquistar, y consta de los siguientes elementos. Colección ordenada. Es un requisito indispensable para que el algoritmo funcione correctamente. Segundo, tenemos los punteros. Se utilizan dos punteros para definir el rango de búsqueda. Inicio, generalmente 0, y fin, el último índice del arreglo. Punto medio. En cada iteración se calcula un punto medio entre inicio y fin. En penúltimo lugar, bucle o recursión. El proceso se repite en un bucle while mientras el puntero inicio menor o igual al puntero fin. Ahora bien, hay un elemento que no agregué dentro de la presentación, pero de igual manera forma parte del mismo. Lógica de comparación. Si el elemento del punto medio es igual al valor buscado, se retorna su índice. Si el elemento del punto medio
es menor que el valor buscado, el nuevo inicio se establece en el punto medio más 1. Si el elemento del punto medio es mayor que el valor buscado, el nuevo fin se establece en el punto medio menos 1. Bien, pasaremos al analizar el algoritmo de ordenamiento Bubble Sort. El algoritmo de ordenamiento Bubble Sort, o ordenamiento de burbuja por su traducción del inglés, es un método de ordenamiento simple que funciona comparando y, si es necesario, intercambiando elementos adyacentes de una lista para colocarlos en el orden correcto. El algoritmo repite este proceso varias veces, subiendo los elementos más grandes a su posición final en cada pasada, como si fueran burbujas ascendiendo en un líquido. Se detiene cuando una pasada completa se realiza sin que se produzca ningún intercambio, lo que indica que la lista ya está ordenada. Ahora te daré un ejemplo que podríamos usar en la vida cotidiana. Imagina una fila de niños que requieren ordenarse por altura, de menor a mayor. El algoritmo Bubble Sort sería la forma más simple, pero no la más eficiente de hacerlo. Primero, para ordenar a todos los niños. Segundo, haz esto mientras la fila no esté completamente ordenada. Tercero, al final de cada vuelta, vas de principio a fin de la fila, pidiéndole a cada niño que se compare con el que tiene justo al lado. Finalmente, muestra la fila ordenada. De esta manera el niño alto de la fila o la burbuja hasta el final de la fila después de la primera pasada. En la siguiente pasada el segundo más alto hace lo mismo y así sucesivamente hasta que la fila entera esté ordenada. La implementación del Bubble Sort generalmente implica dos bucles anidados. El bucle exterior, el cual recorre el arreglo para controlar el número de pasadas necesarias. En cada pasada se garantiza que al menos un elemento se coloca en una posición correcta. Después tenemos el bucle interior, el cual recorre el arreglo desde el principio hasta el final de la posición no ordenada, compara cada par de elementos adyacentes. Finalmente tenemos el intercambio de elementos. Si los elementos adyacentes están en el orden incorrecto, se utiliza una variable temporal para intercambiar sus posiciones. Bien, pasaremos a analizar el algoritmo de ordenamiento Quicksort. El algoritmo de ordenamiento Quicksort o ordenamiento rápido es un elemento de ordenamiento muy eficiente basado en la técnica de divide y vencerás. Su lógica principal consiste en seleccionar un elemento del arreglo llamado pivote y reorganizar los demás elementos de tal forma que todos los que son menores que el pivote queden a la izquierda y todos los mayores queden de su lado derecho. Después de este paso, el pivote se encuentra en su posición final ordenada. El algoritmo aplica recursivamente este mismo proceso a las subsecciones de la izquierda y la derecha hasta que todo el arreglo esté ordenado. La implementación de Quicksort generalmente se basa en dos funciones o métodos. Primero, la función de partición o partition es el corazón del algoritmo. Recibe un amplio, selecciona en pivote y lo reorganiza para que todos los elementos menores queden a su izquierda y los mayores a su derecha. Devuelve el índice final del pivote. En el segundo lugar tenemos la función principal de ordenamiento o Quicksort. Es una función recursiva que recibe el arreglo y los índices inicio y fin. Su inicio es menor que fin. Llama a la función de partición y luego se llama a sí misma para ordenar las dos subsecciones a la izquierda y derecha del pivote. Ahora tenemos el algoritmo de ordenamiento Merge Sort u ordenamiento por mezcla. Es un método de ordenamiento eficiente y estable que utiliza la estrategia de divide y vencerás. Su lógica es sencilla. Divide el arreglo en dos mitades, ordena cada mitad de forma recursiva y luego combina las dos mitades ordenadas en un solo arreglo. La clave está en el paso de la combinación, donde los elementos se mezclan de manera ordenada. Generalmente se divide en dos funciones clave.
Primero tenemos la función de ordenamiento recursivo merge sort. Esta función divide el arreglo por la mitad repetidamente. Se llama a sí misma en cada mitad hasta que los subarreglos tienen solo elemento. Función de combinación o merge. Esta es la parte central del algoritmo. Recibe dos subarreglos ordenados y los combina en un único arreglo ordenado. Para hacerlo, compara los primeros elementos de cada subarreglo y coloca el más pequeño en un arreglo temporal, repitiendo el proceso hasta que todos los elementos estén combinados. Como penúltimo algoritmo que analizaremos, tenemos el de fuerza bruta. Es un método de resolución de problemas simple y directo que prueba todas las posibles soluciones de manera exhaustiva hasta encontrar la manera correcta. No usa atajos, simplemente prueba a través de cada opción posible, una por una. Es la forma más fácil de garantizar que se encuentre una solución, pero rara vez es la más eficiente. Un ejemplo claro es que imagínate que olvidaste la combinación de tu candado de 4 dígitos. Un algoritmo de fuerza bruta es la forma en que lo resolverías sin ningún problema. Para abrir el candado. Segundo, haz esto mientras el candado no se abra. Tercero, al final de cada vuelta, prueba una nueva combinación comenzando por 000, luego 0001, después 0002 y así sucesivamente. Muestra la combinación correcta como paso final. Aunque sabes que este método funcionará, es muy lento. En una solución segura, pero extremadamente ineficiente si la combinación es 999. Generalmente consta de 3 partes. Primero tenemos el bucle anidado. Se utilizan uno o más bucles para generar todas las posibles soluciones. En penúltimo lugar tenemos la generación de candidatos. En cada iteración se genera una posible solución, un candidato por así decirlo. Por último lugar tenemos la verificación de la solución. Una vez se ha generado el candidato se evalúa con una condición simple para verificar que cumple con los requisitos del problema. Si lo hace, se retorna y el algoritmo finaliza. Finalmente tenemos los algoritmos recursivos. Un algoritmo recursivo es una forma de resolver un problema dividiéndolo en valores más pequeñas de sí mismo. La función se llama a sí misma una y otra vez con una entrada más simple hasta que alcanza un caso base que puede resolverse directamente. Una vez que se resuelve el caso base, el algoritmo comienza a construir la solución de regreso, usando los resultados de cada llamada anterior. Este algoritmo consta de dos partes esenciales para funcionar correctamente. En primer lugar tenemos el caso base, el cual es la condición de parada. Sin un caso base, la función se llama a sí misma infinitamente, lo que provocaría un error de desbordamiento de la pila o stack overflow. El caso base resuelve la versión más simple del problema. Después tenemos el paso recursivo. Es la parte donde la función se llama a sí misma con una versión más pequeña o simplificada del problema original. Esto garantiza que cada llamada avanza hacia el mismo caso base. Y bueno, esto sería todo de los algoritmos clásicos y algunas de sus técnicas de resolución. Gracias por quedarte hasta el final del video y recuerda que en la descripción te dejo mi contacto por si tienes alguna duda o pregunta. También mi comunidad de Discord, donde estaré subiendo algunos libros digitales y contenido de programación en C++.